Bien, hola, continuando con el video anterior, eh, hay algunas aclaraciones que hacer debido a un error en la conexión que omití, más que error. Eh, Aquí podemos ver en pantalla los circuitos con que terminamos el video anterior. Sin embargo, el ángulo está bien, como más o menos. Considere que el más tiene que ir al ángulo del voltaje, y el menos tiene que ir al ángulo de la corriente. ¿Ya? Después se hará esto, pero se explicará esto como lo hemos dicho. Pero la multiplicación de la magnitud, aquí hubo un error porque saqué el valor máximo. ¿Se fija? Tiene que salir este de acá e ir acá, a la magnitud RMS, que es después de la ganancia, dividido por raíz de 2. Entonces, lo borramos, lo seleccionamos el verdecito, suprimir, y nos vamos a tomar la de arriba, ¿ya? La otra parte, el otro multiplicador, también lo borramos para el voltaje y nos vamos a tomar el de allí. Simplemente lo seleccionamos y allí ahora control T para simular y nos da 0,5, ¿ya? Porque claro que ha dividido por 2 porque cada magnitud está dividida por raíz de 2. Entonces 1 dividido por raíz de 2 por 1 dividido por raíz de 2 es un medio. Bien, tenemos eso y este será, ante todo, este es el conjunto de mediciones que se deben establecer en cada elemento, ¿ya? Hay que considerar que, voy a sacar el lápiz, hay que considerar que eh, las mediciones de cualquier elemento tienen que establecerse, es recomendable establecerse en convención carga, para que ustedes cuando les corresponda hacer el circuito, la validación teórica, eh, obtengan resultados directos y los puedan sumar y el balance le dé cero. Si no respetan eso, indudablemente pueden tener problemas. Recordemos que aquí está la convención positiva del voltímetro y aquí hacia allá está la convención positiva del amperímetro. Por lo tanto, sea cualquier elemento que tengamos en la red, va a tener sus propios, sea fuente de corriente, sea fuente de voltaje, o sea resistencia, inductancia, capacitancia o un conjunto de ellos. Cuando conectamos para que quede en convención carga las mediciones, estas mediciones están en convención carga. Tienen que estar cruzadas. Quiere decir, aquí, esta convención, si la definimos así, tiene que ser así entrando. Quiere decir, conectamos el amperímetro justamente así, entrando con la convención positiva, y conectamos el voltímetro acá, pero cruzado quiere decir con el positivo para acá. ¿Ya? Esa es una forma la cual también nos va a dar en convención carga. En convención carga, para que no se confunda con corriente continua, la cual es lo mismo, desde luego, que el mismo elemento, es exactamente lo mismo que dando vuelta las dos. Si damos vuelta una sola, no, estaríamos pasando a convención fuente, ¿cierto? Por lo tanto, usted puede conectar este amperímetro aquí y con el positivo para allá, quiere decir que si este va para allá, el voltímetro tendría que conectarse positivo para acá. ¿Ya? De igual manera, ambas están en convención carga. ¿Ya? Una cosa, para no confundirnos, normalmente, por ejemplo, aquí no se alcanza a ver, ¿ah? Pero las inductancias pueden tener un positivo acá, o las capacitancias sobre todo. ¿Ya? A ver, vamos a buscar una capacitancia, para que se entienda lo que estoy diciendo. Seleccionar, vamos a borrar, no es necesario borrar. Abrimos esto, Electrical Passive Component, ahí está, ¿se fija? Mire, inductancia y capacitancia. Entonces uno puede ver allí que, si usted se da cuenta, eh, ahí, puede ver que hay un símbolo de una flechita indicando la corriente, porque esto principalmente se hace para las corrientes iniciales o las condiciones iniciales, que cuando uno pone un valor positivo, el positivo que pone dentro en el interior de cuando le hace doble clic, le está indicando que la corriente va saliendo para arriba. ¿Se fija? Eso no ocurre en la resistencia.
porque la resistencia no tiene condiciones iniciales, no tiene capacidades de almacenar energía en forma de corriente o voltaje. Y lo mismo para con el condensador, que en condiciones iniciales estaría registrando valores positivos en ese sentido. Pero, pero eso es simplemente son los datos específicos de la referencia de positivas de los elementos inductores y capacitorios, pero que está acá adentro, pero no importa. A usted no le tiene que interesar eso y eso no tiene que definir el sentido del voltaje para poder medirlo en convención carga. Usted tiene que centrarse únicamente en los amperímetros y en los voltímetros, que tienen que estar cruzados independientemente de cómo esté el elemento. Si los quiere hacer coincidir el positivo, este positivo con este positivo, bueno, hágalo. Si quiere hacer coincidir el positivo de esta corriente de referencia con esta corriente, hágalo. Pero lo que no puede faltar es este matrimonio de amperímetros y voltímetros que tienen que estar cruzados, ¿ya? En sentido contrario para poder establecer convención carga, independientemente del sentido que tomen esto. Importante aquello que acabo de comentar, para que los resultados le den y le sea directo el balance de potencia neteado a cero. Ahora, bien, nos quedamos con esta imagen corregida ya. Este es el producto final que vamos a poner en cada elemento que tengamos en nuestro circuito. Ustedes van a tener como 20 elementos, por lo tanto tienen que tener 20 de estas parejas. Si quieren, lo pueden llevar a un subcircuito. No hay problema con eso. Como les comentaba el video pasado, entonces aquí simplemente lo seleccionan y crear subsistema. Y le queda un poco más chiquitito. Recordemos que hay que seleccionarlo desde acá para poder correrlo. Entonces ahí queda mucho más elegante, ¿cierto? Si se pudiese decir, ocupar esa palabra. Ahí y ahí. Te puedes separar un poco, ahí y ahí. Entonces tiene potencia y voltaje directamente. Entonces nos podemos quedar con esto, ¿te fijas? Y nos vamos con esto usted simplemente lo copia y lo conecta en cada elemento, ¿ya? Con los amperímetros en convención carga que debe conectar en su circuito, como lo vamos a hacer en un rato más. Ahora, sin embargo, por ejemplo, acá, conectémoslos acá que tenemos tres elementos, cuatro elementos quiero decir, pero donde hemos incluido los inductores y los condensadores. Fíjense que hemos conectado un inductor en, en serie con una fuente alimentada, mejor directamente con una fuente de corriente, un voltímetro, una fuente de voltaje alimentada con un inductor y respectivamente lo mismo para el condensador. Entonces, control B, copiamos, tenemos los elementos acá, los vamos a conectar. Vamos a tener que borrar acá mejor porque cuesta verlo un poquito. Ahí. Entonces ahora, ahí está conectado perfectamente. Ahí. Luego el otro, para hacer lo mismo, recuerdo que a veces se corre mal. Allí, conectado. Recordemos que la patita de abajo es la del voltaje, ¿cierto? Eso no nos tenemos que olvidar. Sí, yo creo que aquí uno puede, por ejemplo, acá, puede poner que el 5, yo creo que si pone la corriente no debería haber problema. ¿Ve? Ahí le cambió la corriente. Mire que queda mucho mejor ahí, el voltaje. Entonces acá, esta salida también es la corriente, pero normalmente a las corrientes fasoriales se les pone valores mayúsculas, ¿ya? Así como la transformada de Laplace, que cuando aplicamos la transformada, que también es una forma de aplicar algo similar a lo que vamos a hacer acá, le ponen valores, se le ponen letras mayúsculas. O sea, acá, aquí la potencia es un poco compleja expresarla así, pero es una potencia que no solamente es P, vamos a poner potencia, para no. Entonces cerramos ahí y ahí queda un poquito mejor, ¿ya? Queda más claro lo que viene. Entonces aquí está entrando el dato temporal por instante de tiempo y aquí sale el valor complejo, ¿ya? Entonces ahora volvemos nuevamente, muy mal, ahí, ahí. Entonces fíjense que automáticamente me va corriente uno, corriente 2, corriente 3. Me equivoqué, po. Entonces acá, ahí, ¿cierto? Ahí, listo, ahí está.
Ya, están estos tres circuitos con elementos. Vamos a ver una cosa. Que, otra cosa que me falta aclarar también por si acaso es que acá en Connectivity está el Electrical Ground, ¿ya? El electrical ground es la tierra que usted la puede colocar, pero no va a afectar en la medición, ¿ya? Por tanto, pero desde luego que si usted resuelve su circuito con el método de nodos y establece una referencia, hágalo también aquí, póngalo en el mismo lugar para que los voltajes le den con respecto a ese nodo cero, ¿ya? Veamos una cosa, que aquí está con colores porque lo acabo de tirar antes de rutear, quiero decir, simular antes de explicarlo, pero vamos. Aplicamos inicializando y fíjense que me arroja error. Me arroja error acá principalmente. Dice State Source Dependence in Component. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más dice? Es muy importante leer los errores, ¿ah? Tratar de interpretarlos, porque muchas veces no los interpretamos y estamos dando palos de ciego y no llegamos a ninguna conclusión. Tampoco podemos, y siendo que nos dice acá, ahí claramente el software muestra colores indicando lo que tiene problemas. Así que eso es importante. Mm, eh, por otro lado, habla de inconsistente source. ¿Se fija? Está inconsistente. Por otro lado, a cada uno yo ya le puse pi medio para expresarlo en forma de coseno. Siempre va a ir por defecto el pi medio. Y luego se le suma el otro ángulo que se indique. Pero, volvamos al error. Inconsistente source. Listo, inconsistente source en la corriente y en el voltaje. Fíjense, hay una inconsistencia también en el voltaje, en esta fuente. Pero estas no generan ningún problema, ¿ya? La corriente I1, así, en cruzada, estas no generan problemas, pero estas sí. Sucede que estos son problemas numéricos, ¿ya? Que son un poco difíciles de explicarlo y también de expresarlo con ecuaciones para poder demostrarlo. Yo he tratado traté de hacerlo y no llegué a esa conclusión con tanta facilidad. Pero como el voltaje en la corriente, voy a explicar así, en forma simple o directa, este asunto, pero no importa si no lo entendemos bien. Como la corriente acá está definida y es un seno o un coseno, quiero decir, en verdad, y acá, el voltaje que aparece acá es L por dI de T, se está imponiendo un voltaje se está imponiendo un voltaje que el software lo calcula en función de esta señal de corriente, pero en función de la derivada de esta señal de corriente. El tema es que los métodos, los sistemas, los simuladores computacionales, en verdad no se le ingresa una función de la forma coseno de WT más el ángulo, sino que lo hacen con forma numérica, tal que si hacemos nosotros un zoom chiquitito, evidentemente tienen aquí, en esa zona, por ejemplo, allí, la simulación se vería algo más o menos así, como una escalera. ¿Se fija? Donde este sería el delta t muy chiquitito, que es parte de la iteración de la simulación. Entonces, cuando calcula ahí la derivada de la corriente en el tiempo entre el instante previo a que dé el salto, eso tiende a infinito. ¿Fija? Y es allí cuando a un inductor se le impone una corriente directamente, calcula infinito y arroja problemas numéricos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Típicamente es ponerle una resistencia de valor elevado en paralelo, tal que la corriente que circula por acá no va a afectar en nuestra simulación, la corriente tiende a cero, pero como está una resistencia en paralelo, justamente, el voltaje que va a aparecer acá va a estar impuesto por la corriente, que sería I, pero la corriente que se resta de esta total, por R, ¿ya? Y ese valor justamente ya ahí no hace el cálculo, le ponemos una segunda malla y por lo tanto ahí no hace el cálculo de la derivada directamente y no se encuentra con este conflicto. ¿Ya? Y esa es la parte que, claro, me cuesta explicar un poco con ecuaciones porque no la he desarrollado, la traté de hacer rápidamente, pero no llegué a conclusiones coherentes como a poder decir, ah, es por eso, y es por eso en forma precisa qué es lo que es. Ya quedémonos con que tiene valores problemas de iteración numérica y, y las solucionamos como poniendo una resistencia, pero de alto valor, con tal de que no afecte en la medición realmente, ¿ya? Como en vuestro circuito nos puede pasar. Y cuando se generen estos colores más naranjos,
es porque hay problemas con el inductor, tal que se soluciona aquello poniendo una resistencia, ¿ya? Una resistencia que puede ser de 100 ohms, o ahí van ustedes viendo de cuál valor puede corresponder. Que no debería, dependiendo de ciertos valores, no debería afectar al cambio de la corriente que pasa por el inductor, ¿ya? Entonces, eso, no hay que preocuparse mucho en todo caso, no hay que asustarse mucho, ni como tal. Cuando ocurra algo así y usted se dé cuenta, puede comunicarse conmigo en el transcurso de la tarea o, o eso nada más. O le cambia y le va probando con valores en paralelo directamente y los elementos que se están midiendo tienen que quedar dentro de ello, ¿ya? O ahí no habría problema, pero únicamente en paralelo con la inductancia, en este caso. Entonces, vamos a ver, hagamos esa conexión como les comentaba, pongamos una resistencia para ver que lo que estoy diciendo es cierto. Aquí hay una resistencia, vamos a poner una resistencia de unos, esta es muy bajita, ¿se fija? Pongámosle una de 100 ohmios, ¿ya? Entonces ahora apretamos control T y justamente, ahora no tiene problema, ¿se fija? Pero, tiene problema otro ahora, el condensador. ¿Se fija? Nuevamente también, aquí tenemos el mismo problema. Recordemos que en el condensador también, por eso es importante que al condensador sucede lo mismo, pero tome en cuenta lo siguiente, que ahora es una fuente de voltaje, la que está impuesta en forma sinusoidal, pero que haciendo un zoom es así. Y la corriente que entra por el condensador se calcula como I de T igual a C por dB de T. Y aquí nuevamente, cuando calcula el dB de T en los cambios, en los escalones, el dB de T tiende a infinito y tiene problemas. ¿Se fija? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? A diferencia de esto otro, porque si ponemos una resistencia en paralelo con el condensador, vamos a seguir teniendo el problema porque el voltaje va a seguir siendo impuesto en paralelo en el condensador. Y vamos a seguir teniendo problemas en el cálculo de esta corriente que va a seguir dando infinito. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que poner? Una resistencia en serie. Pero para que no afecte con el circuito y no cambie el valor considerablemente la corriente, ese valor tiene que ser un valor chiquitito. Y este valor tiene que ser un valor alto, ¿ya? Para que no afecte en los valores prácticos del circuito y que quede como invisibilizada y que dé solución al problema numérico que nos estamos encontrando. Entonces acá, nuevamente, eh, cortamos acá, vamos a sacar esta resistencia, no la vamos a sacar, la vamos a replicar, mejor dicho. Vamos a subir un poquito, ahí, y vamos a poner un valor 0.001, dejémoslo ahí, ¿les parece? Bien pequeño. Entonces ahora, control T, y ahí está. Fíjense cómo se demoró un poquito más, pero ahora ya corre sin ningún problema. Y esta resistencia es como un alambre más larguito, nada más. Lo que pasa es que en la simulación aquí no hay ninguna resistencia, entonces al poner esa resistencia ya no tiene problemas numéricos. ¿Ya? Tomen en consideración eso. Muchas veces, como su circuito es grande, puede ser que no sea necesario, porque hay muchos circuitos, hay otros elementos conectados en paralelo o en serie, por lo tanto puede evitar este problema. Entonces, lo que se recomienda es ponerlo directamente, tal cual como les toca, y una vez que lo simulan, si les empiezan a salir colores naranjos en algunas inductancias, les ponen una resistencia grande en paralelo, o en capacitancia, una resistencia grande, una resistencia pequeña en serie. ¿Ya? Y con eso tendríamos solucionado este problema para poder sortear la primera tarea. Bien, nos queda ese circuito así. Fíjense que una cosa, y por último, simulación de parámetros, aquí está con un segundo. ¿Se dieron cuenta que se demoró en calcular? A ver, hagámoslo de nuevo. Control T, iniciando, miren, se demoran ahí, no se demora tanto desde luego, pero algo se demora. Eh, en su circuito más grande se puede demorar un poco más, lo cual tampoco puede ser mucho problema, pero sepamos que, por ejemplo, ahí dice 1.72, 0.9, 0.71. Si abrimos acá y ponemos fixex, y ponemos discreto, no sé, con respecto a 1 eleva a menos 3, que ese por defecto le va a salir. Entonces, control T,
Fíjense en las variaciones de estos valores, 0,02. No, nos dio un valor totalmente errado. ¿Se fija? Demasiado chico el paso, pero fue mucho más rápida la simulación. Pongamos, a ver, 1 por e a la menos 5. Dejémoslo en 1 por e a la menos 5. Control T. Aquí era 0,7, no sé si se recuerda, tampoco, ¿eh? Entonces nos da un buen resultado, lamentablemente, que me imagino que eh, aquello, el voltaje 0,71, el voltaje sí que lo da bien, ¿se da cuenta? Pero la corriente genera un poco de conflicto. ¿Ya? Eh, bien, volvamos a variable step. Por eso lo dejamos ahí mejor en auto, para que el cálculo sea directo. Y simulamos. Se muere un poco más, como podemos ver, pero ahí está. Ya. Dejemos hasta acá el video y continuamos con el otro, que es armando el circuito en grande, para que les quede como base al circuito de referencia y ustedes simplemente acomodan ese circuito al circuito vuestro para hacer la tarea 1. Nos vemos en un rato más.